El ramo estaba a punto de tocar el suelo cuando el niño giró las ruedas de su silla y se colocó justo frente al altar. Nadie entendía qué hacía allí. La novia aún no había terminado de avanzar por el pasillo. El novio la esperaba en tensión, con las manos apretadas tras la espalda. Los músicos dejaron de tocar. Y el silencio que siguió fue tan absoluto que el mínimo chirrido de la silla de ruedas sobre el mármol sonó como un trueno inesperado. El niño tenía el rostro sereno, pero sus ojos brillaban con una mezcla que nadie supo nombrar al instante. No era tristeza, ni rabia, ni miedo. Era otra cosa. Algo que se parecía demasiado a la determinación de quien ha esperado mucho tiempo para decir una verdad que arde por dentro. Su presencia no era parte del guión. Nadie lo había mencionado. Nadie lo esperaba. Pero ahí estaba. Con un sobre cerrado en la mano derecha y una carpeta azul sobre el regazo. Tenía 12 años, piernas inmóviles y una voz que parecía mayor que su edad. No dijo su nombre. No pidió permiso. Solo pidió la palabra. Y cuando el oficiante dudó, fue la novia la que lo autorizó con un gesto casi inconsciente, como si su cuerpo supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir, aunque su mente aún no lo comprendiera. El niño empezó a hablar. Pero no con voz temblorosa ni con un tono de súplica. Habló con la claridad de quien ya no quiere cargar con un secreto. Dijo que había esperado demasiado tiempo para estar frente a esas dos personas. Que tenía algo que contar. Y que antes de que se dieran el sí, todos tenían derecho a saber la verdad. Nadie se movía. Nadie respiraba. Lo miraban como si el tiempo se hubiera congelado justo antes del beso final de una obra que, de pronto, ya no era comedia romántica sino tragedia por revelar. Y entonces levantó la carpeta. Dentro había fotografías, cartas, informes médicos. Dijo que no venía a arruinar nada. Pero que había algo que debía ser dicho antes de que fuera demasiado tarde. Porque no todo en la historia de amor de esa pareja era verdad. Porque él no había sido invitado por cortesía ni estaba allí por casualidad. Estaba allí porque su vida, y todo lo que había sufrido, estaba directamente ligado a esa unión que todos celebraban sin saber. Los primeros en reaccionar fueron los padres de la novia. Se pusieron rígidos. Luego, los padrinos. El novio intentó hablar, pero el niño lo interrumpió. Dijo su nombre completo. Dijo su edad. Dijo en qué clínica había nacido. Y dijo, sin rodeos, que el hombre frente al altar era su padre. No figuraba en ningún papel oficial. Nunca lo había reconocido. Nunca lo había visitado. Nunca había enviado una carta ni una llamada. Pero era él. El mismo rostro. La misma sonrisa torcida. El mismo lunar junto a la oreja. Y dijo más. Dijo que durante años su madre había guardado el secreto para protegerlo. Que nunca quiso dañar a nadie. Que aceptó criar a su hijo sola, sin pedir nada, sin reclamar nada. Pero que ella ya no estaba. Que había muerto meses atrás. Y que antes de partir, le dijo que cuando sintiera que estaba listo, podía buscarlo. No para destruirle la vida, sino para preguntarle algo muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué lo ignoró? ¿Por qué fingió que no existía? Porque se atrevía a construir una nueva vida delante de todos como si nada del pasado tuviera peso. La novia dio un paso atrás. La gente empezó a murmurar. Los invitados se miraban con incomodidad, como si fueran cómplices involuntarios de una obra que ya no podían detener. El oficiante bajó el libro de votos. Y el hombre, el supuesto padre, se quedó inmóvil. Blanco. Pálido. Respirando por la boca como si el aire escaseara. El niño no lloró. No se quebró. Solo dijo que no había venido a pedir nada. Ni dinero. Ni apellido. Ni abrazos. Solo la verdad. Porque tenía derecho a eso. Porque todos los niños lo tienen. Porque su madre no merecía morir con esa carga. Porque él no merecía vivir con ese vacío. La carpeta cayó sobre el suelo y se abrió. Las fotografías se deslizaron hasta los pies del altar. Una mostraba a un hombre joven con una mujer abrazada a su espalda, en una habitación modesta, con una cuna detrás. Otra mostraba una ecografía con una fecha. Otra, una carta firmada por la madre, escrita a mano, donde decía que amaba al hombre pero que entendía que él no estaba preparado para ser padre. Y que no lo juzgaría. Pero que algún día, su hijo merecía saber quién era. El ambiente era irrespirable. La música no volvió. El novio no habló. La novia se quitó el velo. Caminó hasta el niño. Le pidió ver una de las cartas. Y mientras la leía, sus lágrimas empezaron a caer. No solo por lo que leía.
sino por lo que había intuido y nunca se atrevió a preguntar. Porque algo dentro de ella, desde hacía tiempo, le decía que no conocía todo del hombre con el que estaba a punto de casarse. El niño cerró la carpeta. Se giró. Y empezó a alejarse por el pasillo, mientras todos seguían en shock, sin saber qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Y en ese momento, algo cambió. Una mujer entre los invitados se levantó y fue tras él. Lo alcanzó. Se arrodilló frente a él. Y le dijo que, aunque no sabía cómo ni por qué, estaba orgullosa de él. Porque decir la verdad, a veces, duele. Pero mentir toda la vida duele más. El niño la miró. Asintió. Y siguió su camino. A su paso, los invitados empezaron a levantarse, uno a uno. Algunos lloraban. Otros bajaban la vista. Pero todos, sin excepción, se dieron cuenta de que esa boda ya no podía continuar como si nada hubiera ocurrido. Porque ahora había un nuevo nombre. Un rostro. Una historia. Un niño en silla de ruedas que había tenido el valor de interrumpir la mentira más elegante del mundo justo antes del beso. La novia se quedó sola frente al altar, con el ramo aún en la mano, el maquillaje desdibujado y una expresión que oscilaba entre la incredulidad, la rabia y un dolor nuevo, no previsto. No era por el escándalo, ni por la humillación pública. Era otra clase de herida. Más profunda. Más íntima. Esa que se abre cuando descubres que la persona con la que pensabas construir un futuro arrastraba un pasado que nunca te quiso mostrar. El salón entero parecía suspendido en el aire. Los aplausos se habían apagado hacía minutos, pero el eco de lo dicho seguía flotando entre las columnas adornadas y las flores aún frescas. Nadie se movía. Hasta que, como si lo empujara el peso de todas las miradas, el novio dio un paso adelante. No para acercarse a la mujer que iba a ser su esposa, sino hacia el pasillo por donde el niño había salido. No corrió. Caminó. Como si cada paso pesara una tonelada. Como si los recuerdos que había empujado al fondo de su conciencia se hubieran materializado delante de todos y le impidieran avanzar. Lo alcanzó en la entrada del edificio, cuando el niño estaba a punto de cruzar la calle. Le habló con voz rota. Le pidió que se detuviera. El niño no lo miró. Solo dijo, tarde. Pero el hombre insistió. Le pidió que lo escuchara. Que no lo había olvidado. Que tenía miedo. Que cometió errores. Que no sabía cómo afrontar aquello. El niño se giró lentamente. Lo miró a los ojos. Y por primera vez hubo un destello de emoción en su rostro. No era perdón. No era ternura. Era esa mezcla dolorosa de alguien que ha esperado años por una explicación y que, al recibirla, ya no sabe si la necesita. El hombre le pidió que lo dejara hablar con él. Que quería saber de su vida. Que quería entender. Que no sabía que su madre había muerto. Que no sabía nada. El niño bajó la mirada. Dijo que ella había muerto en casa, en silencio, sin quejarse, sin culpar, sin odio. Que trabajaba limpiando oficinas por las noches y que cada vez que le preguntaba por su padre, ella le decía que algún día, él mismo se lo contaría. Que solo debía ser valiente. Y que había esperado. Años. Años enteros. Hasta que se dio cuenta de que nadie venía. Que nadie preguntaba por él. Que estaba solo. Y que si quería conocer la verdad, debía ir a buscarla él mismo. Así lo hizo. Buscó en los papeles, en los cajones, en las cartas viejas. Ató cabos. Comparó fechas. Miró fotos. Hasta que dio con el nombre. Hasta que encontró el anuncio de la boda. Y decidió ir. No con rabia. No con deseos de venganza. Solo con una necesidad, ser visto. Ser reconocido. Saber que, al menos una vez en la vida, esa parte de la historia que era él dejaría de estar escondida. El hombre cayó de rodillas. Gritó que lo sentía. Que había sido un cobarde. Que no supo qué hacer cuando supo del embarazo. Que huyó. Que mintió. Que se convenció de que no era su responsabilidad. Que creyó que si no lo reconocía, simplemente desaparecería. El niño lo escuchó sin moverse. Luego le dijo que no había venido para que llorara. Que no necesitaba verlo sufrir. Que ya había visto bastante sufrimiento en casa. Que había acompañado a su madre en cada noche de fiebre. Que había visto cómo vendía sus libros para comprarle la silla de ruedas. Que sabía lo que era crecer sin nombre completo. Que no necesitaba compasión. Que si quería hacer algo, empezara por aceptar quién era. Por decirlo en voz alta. Por enfrentarlo frente a todos, como él lo había hecho minutos antes. Y se fue. No volvió la cabeza.
El hombre se quedó arrodillado bajo la lluvia que comenzaba a caer sobre el asfalto caliente. Los invitados comenzaron a salir del salón. Algunos evitaban mirarlo. Otros lo miraban con desprecio. Y unos pocos simplemente se marchaban en silencio, procesando lo ocurrido como quien intenta recomponer un cuadro roto a golpe de intuición. La novia se había encerrado en una habitación del local. Nadie podía entrar. Lloraba. No por la boda frustrada, sino porque sentía que había sido cómplice de una mentira sin saberlo. Porque había amado a un hombre que, aunque dulce, protector y amable con ella, había sido capaz de abandonar a su propio hijo. Y porque sabía que si callaba ahora, sería parte del problema. Salió una hora después. Ya sin vestido. Con ropa sencilla. El maquillaje borrado. El cabello suelto. Caminó hacia donde estaban los últimos invitados y preguntó si alguien sabía dónde vivía el niño. Nadie lo sabía. Solo Tomás, un amigo del hermano del novio, dijo que lo había visto tomar un taxi. Y que tal vez aún podría alcanzarlo. Ella no lo dudó. Salió a la calle. Paró un coche. Dio la dirección que Tomás creía recordar. Y se fue. Cuando llegó al edificio, el conserje no quiso dejarla pasar. Pero al describir al niño, él se conmovió. Y la dejó subir. Llegó a la puerta. Golpeó. Nadie respondió. Golpeó de nuevo. Y entonces, desde el otro lado, se escuchó una voz pequeña, tenue, pero firme. ¿Quién es? Ella respondió su nombre. Dijo que no venía a juzgar. Que no venía a pedir perdón por otro. Solo quería hablar. Solo quería entender. Hubo un silencio largo. Luego se oyó la cerradura girar. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Sin la silla. Sentado en un taburete de madera, con una manta en las piernas. Rodeado de fotos, dibujos y un aroma a sopa recién hecha. La mujer entró. Cerró la puerta. Se sentó frente a él. Lo miró a los ojos. Y dijo que había muchas formas de amar, pero solo una de reparar. Que si él estaba dispuesto, ella también. No por el hombre que la engañó, sino por la verdad que merecía ser escuchada. Durante más de una hora hablaron sin levantar la voz. No hubo reproches, ni gritos, ni necesidad de dramatizar lo que ya era, de por sí, una escena cargada de todo lo que pesa cuando se enfrenta lo que fue silenciado. La mujer preguntó por su madre, por cómo vivían, por la infancia sin padre, por las noches sin ayuda, por las terapias costosas que nunca se pudieron pagar. El niño no lloró. Tampoco se victimizó. Contó las cosas como quien sabe que no sirve de nada disfrazar el dolor. Le habló de los cumpleaños donde solo había un plato, de las veces que su madre se inventaba cuentos en los que él podía caminar, de cómo ella se sentaba frente a su cama cada noche y le decía que su padre no era malo, solo que tenía miedo. A medida que hablaba, la mujer se fue hundiendo en la silla. Sentía que cada frase la obligaba a replantearse su vida entera. La boda cancelada ya no era lo importante. Lo importante era entender por qué nadie supo ver la ausencia de verdad en un hombre que, de cara al mundo, lo tenía todo. Un buen empleo. Buen humor. Detalles. Paciencia. Pero también un silencio inexplicable sobre su pasado. Y ahora entendía por qué. Cuando se marchó del apartamento, la mujer prometió volver. No para resolver nada, ni para remediar el pasado. Solo para estar. Para no repetir el patrón. Para que ese niño, que tuvo el valor de decir en público lo que muchos adultos callan toda la vida, no volviera a sentirse solo. Tomás, el padre, no volvió a aparecer en los días siguientes. Había desaparecido. Algunos decían que estaba hundido en una crisis emocional. Otros que había huido del escándalo. Lo cierto es que su familia también se dividió. La madre lo defendía. El hermano lo juzgaba. Y sus amigos evitaban pronunciarse. Porque la verdad incómoda era demasiado pesada como para compartirla con ligereza. Pero el barrio entero ya hablaba de ello. La historia había llegado a los medios. Primero de forma discreta, como un rumor. Pero luego, cuando una invitada publicó en redes sociales un fragmento del discurso del niño, grabado con el móvil antes de que se impusiera el silencio, todo se desató. La imagen de un niño en silla de ruedas frente a un altar, hablando con voz firme, mostrando fotos, rompiendo una boda, se volvió viral. Titulares sensacionalistas lo bautizaron como el niño que paró un matrimonio con la verdad. Otros hablaron de él como símbolo de valentía. Pero él no salió de casa. No quiso entrevistas. No quiso cámaras. Solo pidió una cosa, que no mostraran el rostro de su madre. Que la dejaran descansar en paz.
La mujer volvió 2 días después, tal como prometió. Esta vez con una caja de cartón en las manos. Dentro había libros, cuadernos, una bufanda tejida a mano y una carta. Era la caja de recuerdos que ella misma había preparado para su futura vida en pareja. Y ahora no sabía qué hacer con ella. Le dijo que, si él quería, podía quedarse con todo. O tirarlo. O dibujar sobre ello. Pero que lo hacía para que entendiera que ella también estaba soltando. Soltando la imagen de un futuro que ya no tendría. Y abriendo espacio para uno nuevo, si él quería compartirlo. Él no respondió. Solo tomó un cuaderno, lo abrió y empezó a dibujar. No con rabia. No con angustia. Con calma. Con una línea firme, precisa, como si cada trazo tejiera una conexión invisible entre su historia y la de ella. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Tomás había ido a una iglesia. No a rezar. A confesar. Pero no al sacerdote. A sí mismo. Se sentó en la última banca. Cerró los ojos. Y repasó los años de huida, de silencio, de negación. Había borrado todo. Hasta los detalles. Hasta la forma en que ella, la madre del niño, lo había mirado aquella última vez cuando le dijo que estaba embarazada. Había sido una mirada limpia. No suplicante. No enojada. Solo limpia. Como si ya supiera que él no estaría. Como si ya lo hubiera perdonado antes de que la herida comenzara. Pero él no se perdonó. Y ahora, 10 años después, todo lo que construyó temblaba sobre el hueco de esa cobardía. Volvió al día siguiente. No al altar. No al trabajo. Al apartamento. Golpeó la puerta. No lo abrió el niño. Lo hizo ella. La mujer a la que abandonó en el altar. Ella no lo insultó. No le gritó. Solo lo dejó pasar. Le dijo que el niño estaba dibujando en la habitación. Que no lo obligaría a salir. Que si quería decirle algo, debía hacerlo con la verdad y sin exigencias. Él asintió. Se sentó. Esperó. Minutos después, el niño salió. Con la misma expresión de siempre. Tranquila. Seria. Le entregó un dibujo. Era una figura masculina, con un reloj en la muñeca y los ojos vendados. Frente a él, un niño en silla, mirándolo de frente. Y en medio de ambos, una balanza que no se inclinaba ni a un lado ni al otro. El hombre lo entendió. No estaba ahí para pedir perdón. Estaba para asumir. Para equilibrar. Para reconocer. Y entonces, en voz alta, lo dijo. Soy tu padre. Sin pausas. Sin rodeos. El niño no reaccionó. Solo asintió. Y dijo, ya lo sabía. Ahora dilo afuera. El niño no exigía un acto privado. No quería una disculpa íntima entre paredes. Lo que había sido ocultado durante años merecía ser expuesto a la luz, no como castigo, sino como reparación. Por eso, cuando pidió que lo dijera afuera, no se refería a una plaza llena ni a una rueda de prensa. Se refería al mundo real. A las miradas de quienes fingieron no ver. A los vecinos, a los compañeros de trabajo del padre, a los familiares que creyeron la versión cómoda, a los amigos que aplaudieron la boda sin preguntar por la ausencia de historia. El padre lo entendió. Sabía que las palabras tienen un peso distinto cuando se pronuncian ante testigos. Así que volvió a la iglesia donde habría tenido lugar la ceremonia. La misma donde todos se habían reunido. Era domingo. El lugar estaba abierto. Dentro, no había más de una docena de personas. Se acercó al altar, pidió la palabra. El sacerdote dudó. Pero al ver los ojos cargados del hombre, asintió. Y entonces él habló. Dijo su nombre. Contó su historia. Contó lo que había hecho. Lo que había callado. Lo que había negado. Dijo que era padre. Que no había querido serlo. Que había huido. Y que ahora, después de todo, había comprendido que no se trata de estar listo, sino de no esconderse. Algunos lloraron. Otros se marcharon. Pero todos escucharon. Al salir, no fue aplaudido. No fue abrazado. Solo fue visto. Y para él, eso era suficiente. Volvió con el niño y le dijo que lo había hecho. Que lo había dicho. Que la verdad, al fin, estaba fuera. El niño respondió que no esperaba un milagro. Que no lo quería en su vida si no estaba preparado. Pero que al menos ahora, por primera vez, el vacío tenía nombre. Y eso le bastaba. Lo que ocurrió después no fue inmediato. No hubo reconciliación repentina.
No hubo abrazos ni promesas vacías. Solo pequeños gestos. Visitas breves. Libros prestados. Dibujos compartidos. Conversaciones lentas. Una cena. Otra más. Hasta que, con el tiempo, comenzaron a construir algo parecido a una relación. Sin etiquetas. Sin exigencias. Solo presencia. La mujer, por su parte, decidió no volver con él. No porque lo odiara, sino porque entendía que algunas heridas no se curan volviendo atrás. Pero también entendió que podía formar parte de la vida del niño sin cargar con la sombra de un engaño. Siguió viéndolo, hablándole, enseñándole, convirtiéndose en un puente inesperado entre el niño y el mundo adulto. El barrio, que al principio murmuraba, con el tiempo se fue silenciando. Ya no por indiferencia, sino por respeto. Porque lo que habían presenciado no era un escándalo. Era un acto de verdad. Y eso, en un mundo tan lleno de apariencias, es raro. Es valioso. El niño volvió al colegio. Al principio, algunos lo miraban con morbo. Lo llamaban el de la boda. Pero él no se inmutaba. Dibujaba. Entregaba hojas a quienes veía tristes. Retrataba a quienes no sabían poner en palabras lo que sentían. Y poco a poco, su historia dejó de ser una anécdota para convertirse en un símbolo. No por lo que hizo, sino por lo que desató. Porque gracias a él, otras historias empezaron a salir. Un compañero confesó que no conocía a su padre. Otra niña reveló que su madre le prohibía hablar de su hermano mayor. Un profesor se atrevió a contar que había sido criado por su abuela sin saber por años quién era su madre biológica. El colegio organizó una jornada de historias que importan. Allí, sin cámaras ni micrófonos, los alumnos podían contar algo que llevaran en silencio. Y en ese espacio, por primera vez, el niño habló no desde el dolor, sino desde el aprendizaje. Dijo que hay secretos que pesan más que una silla de ruedas. Y que decirlos, aunque duela, es la única manera de empezar a caminar por dentro. Fue aplaudido. Pero no por lástima. Por respeto. En casa, la habitación comenzó a cambiar. Donde antes solo había carpetas y papeles viejos, ahora había cuadros enmarcados. Uno de ellos mostraba un altar vacío, con un ramo sobre el suelo y una figura infantil avanzando hacia el centro con un sobre en la mano. Otro mostraba a 3 personas sentadas en un banco, una mujer, un hombre y un niño en medio, cada uno mirando hacia una dirección distinta, pero con los pies tocándose. Y el tercero, más nuevo, más reciente, mostraba una hoja en blanco. Nada más. Solo eso. Como si dijera que el resto de la historia estaba por escribirse. O por dibujarse. Con tiempo. Con verdad. Aquel niño que detuvo una boda no buscaba castigo. Ni espectáculo. Solo quería ser nombrado. Ser reconocido. Ser parte de algo. Y lo logró. No porque los demás cambiaran de inmediato, sino porque tuvo el valor de no esperar más. Porque supo que la verdad, incluso cuando interrumpe, también construye. Porque entendió que el amor no siempre empieza con un abrazo, sino con un acto de sinceridad. Y porque, sin saberlo, enseñó a todos que una silla puede detener una ceremonia, pero también puede abrir una vida.